Bueno. ¿Cuántos hay? ¿Nada más usted? Bueno, Bueno, estamos a esperar que se conecten los otros. sí. Ok, bueno, ya están todos. Lo que son. Ok, bien. Entonces, redundamos, nos quedamos aquí. Decíamos que esta es un esquema, ¿verdad? De cómo ocurre la espermatogénesis en el caso de los mamíferos. Entonces, te decíamos que tenía una fase de proliferación, meiosis, diferenciación, y que en la etapa de proliferación es la diferenciación de las espermatogonias A1 hasta las D. Y decíamos que de una sola célula de espermatogonia, finalmente en esta etapa de proliferación podemos llegar a tener 32, ¿verdad? Entonces, pero el número de divisiones va a depender de cada una de las especies. Entonces, esto ocurre en el epitelio basal, ¿sí? En la parte más profunda, ¿verdad? De los túbulos seminíferos. También les decía que si estuviéramos hablando del caso de hembras, este no sería el resultado que tendríamos, ¿verdad? Es decir, a partir de un ovocito, ¿sí? O una ovogonia, en este caso, no tendríamos un, un ovocito, ¿verdad? Primario aquí, ¿sí? No tendríamos, sino que en el caso de las hembras tendríamos que, con cada división tendríamos la producción de un cuerpo polar, ¿verdad? Y entonces ese cuerpo polar degeneraría y entonces solamente continuaría un mismo ovogonia, ¿verdad? Una misma ovogonia, ¿sí? Que en la fase de proliferación llegaría hasta ovocito primario, ¿sí? Entonces, es decir, en el caso de la hembra de una ovogonia, el número final es 1. En el caso de macho, de una espermatogonia, el número final puede llegar hasta 32, ¿verdad? Luego, entramos en la fase de reducción, ¿verdad? Del material genético a través de la meiosis, donde tenemos, ¿verdad? Que de una espermatogonia, ¿verdad? Que se dividió en 4, vamos a tener que finalmente, bueno, ya por esa multiplicación, hasta 64 espermatocitos primarios, ¿verdad? Hasta 64 espermatocitos primarios. Entonces tenemos aquí la primera reducción del material genético y luego tenemos una segunda reducción del material genético, ¿verdad? Para dar lugar a los espermatocitos secundarios. Entonces vamos a tener 128 espermatocitos, ¿verdad? Luego vamos a tener que van a entrar a la meiosis 2 esos espermatocitos secundarios para que se conviertan en espermátides y dar lugar a 256, ¿verdad? Espermátides, ¿sí? Espermátides que son redondas, ¿verdad? Pero que ya tienen todas las características para poder entrar a la etapa de diferenciación, donde van a ir perdiendo esa membrana, ¿verdad? Esa membrana donde van a ser embebidos, ¿sí? Y van a adquirir un acrosoma, ¿verdad? El material genético que va a estar encapsulado en el núcleo, en la cabeza, la pieza media que va a tener una hélice mitocondrial y la cola, finalmente. Lo que vamos a ver. Entonces, la última etapa se le llama de diferenciación.
pero también le llaman espermiogénesis, ¿verdad? También se le llama como espermiogénesis. Entonces, en esta etapa, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en esta etapa lo que ocurre es que se forma lo que es la acrosoma. El acrosoma tiene un conjunto de enzimas, ¿verdad? Que le va a permitir que al ser liberada, entrar en contacto con el ovocito, le permita penetrar, ¿verdad? El ovocito y fertilizar ese ovocito, ¿sí? Por otra parte, tenemos también que existe un cambio nuclear. En el núcleo existe un cambio nuclear. Se da el desarrollo del flagelo, ¿verdad? O cola, que esto le va a permitir la capacidad de desplazamiento y que adquiera la movilidad, ¿verdad? Y en el caso de los espermatozoides, una de las cosas que se evalúa es la motilidad masal y la motilidad individual, es decir, que le da un movimiento progresivo al espermatozoide, ¿verdad? En el medio en que se encuentra, en este caso en la vagina, ¿verdad? En el útero, hasta que finalmente llega a encontrar el afortunado al ovocito y es capaz de fertilizar. También existe una recolonización del citoplasma y de los organelos celulares, ¿sí? Y se da el proceso de liberación de las células de Sertoli, es decir, las células nodrizas que estaban acompañando a esos espermatozoides, ¿verdad? Finalmente se libera y es terminada lo que llama la espermiación, ¿sí? Que es la liberación, ¿verdad? De la gota citoplasmática, ¿sí? O del citoplasma que envuelve a ese espermatozoide. Entonces, si nosotros definiéramos qué cosa es la espermiogénesis que se da durante la etapa de la fase de diferenciación, entonces es un evento, ¿verdad? Donde un espermátide esférico indiferenciado va a sufrir una marcada transformación que resulta en la producción de un espermatozoide totalmente diferenciado y altamente especializado, ¿sí? Que ese espermatozoide va a contener una cabeza, ¿verdad? Donde vamos a tener el material genético, el DNA, un flagelo que va a incluir una pieza media, que esa pieza media tiene una hélice mitocondrial que le va a permitir suministrar energía al espermatozoide, ¿sí? Para su desplazamiento. Y la pieza principal, que básicamente la cola, ¿verdad? Que le va a dar la capacidad de movimiento, ¿sí? Y desplazamiento. Y bueno, estos serían los cambios que sufre durante ese proceso de espermiogénesis, ¿sí? Entonces, que va a involucrar la transformación de esos espermatides redondos, ¿sí? A espermatozoides móviles, ¿verdad? Pasando por todos estos procesos, ¿sí? Esta sería otra fotografía de lo mismo que ocurre. Y bueno, ¿en qué consiste esa diferenciación? Bueno, hay diferentes fases, ¿verdad? Que se dan durante la espermiogénesis. Una se llama fase Golgi, que es la formación de la vesícula acrosómica, ¿sí? La que va a estar en la parte superior de la cabeza. Hay una fase de transformación también de ese casco de la cabeza, ¿verdad? Que va a involucrar la formación de una vesícula acrosómica que aparece sobre el núcleo, una fase acrosomal, que es de elongación nuclear y citoplásmica, y una fase final de maduración, que va a ser ya finalmente el ensamblamiento del espermatozoide. Entonces, vamos a ir viendo rápidamente cada una de esas fases, ¿sí? Entonces, la primera decíamos que la fase de diferenciación del espermatozoide, la fase Golgi, ¿verdad? El aparato de Golgi va a sufrir una transformación, ¿sí? Entonces tenemos inicialmente que una espermátide que se ha formado es con una forma casi esférica, ¿sí? Entonces ha desarrollado un aparato de Golgi bien diferenciado, bien desarrollado. Posteriormente, en una segunda etapa de transformación de ese espermátide, ¿verdad? Vamos a tener que esa pequeña esfera, ¿verdad? O vesícula del aparato de Golgi, ¿sí? Va a secretar algunos gránulos, ¿verdad?
que se llaman gránulos proacrosómicos, ¿sí? Y va a comenzar a migrar hacia la posición del núcleo, ¿sí? Opuesta a la vesícula acrosómica, ¿sí? Posteriormente vamos a tener que va a continuar, ¿verdad? Su crecimiento de esa vesícula acrosómica hasta que contiene una densa gránulos acrosómicos, ¿sí? Entonces aquí tenemos los gránulos acrosómicos, ¿verdad? Y que se van a adherir finalmente, ¿verdad? A lo que va a ser el punto de la cola, ¿verdad? Entonces esta sería la fase de Golgi. La segunda parte, la segunda fase es la fase de transformación, ¿verdad? De esa cabeza, ¿sí? Entonces vamos a tener que esos cuerpos de Golgi van a migrar hacia la parte caudal de la célula. Entonces aquí tenemos, vamos a comenzar a migrar. Entonces va a haber un distanciamiento, ¿verdad? Entre el centriolo distal, más bien el centriolo distal y la forma del axonema. Entonces aquí tenemos el centriolo distal, tenemos el axonema que a partir de aquí es que va a dar lugar la formación del flagelo, ¿sí? Entonces que se va a proyectar fuera del núcleo, ¿sí? Hacia el lumen del túbulo seminífero, que es básicamente esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Posteriormente vamos a tener que esa vesícula acrosómica inicia a tomar forma, ¿sí? De una cabeza, ¿verdad? Que va a tener ya más consistencia fuera de la parte del acrosoma, ¿sí? Y poco a poco va a ir, se va a ir transformando, ¿verdad? Hasta que llega a la fase acrosomal. Entonces aquí arriba vamos a ver que se va a estar formando básicamente el acrosoma, ¿verdad? A partir de los gránulos acrosómicos, ¿sí? Entonces, este espermatide, el núcleo espermatide va a comenzar a crecer, a elongarse, ¿sí? Y va a comenzar a crecer la mayor parte del núcleo anterior, ¿sí? Y se va a extender hacia, hacia el flagelo, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que se va a comenzar a extender hacia esta parte, ¿sí? Finalmente, en esta etapa de acrosoma, vamos a tener que se va a formar lo que es el cuello, ¿verdad? Este, de este espermátide, ¿sí? Entonces, que va a llegar a formar lo que es la parte media de el espermatozoide, ¿sí? Que es un componente importante en el desarrollo del espermátide, ¿sí? Pero que va a estar completamente todavía rodeado de membrana, de una membrana plasmática. Hasta aquí todavía tenemos que este espermátide es bastante inmaduro, pero que ya tiene todos los elementos, ¿verdad? De un espermatozoide. Finalmente vamos a tener la fase de maduración. Entonces ya tenemos formado lo que es el acrosoma, ya tenemos formado la parte donde va a estar el material genético, ¿verdad? Aquí en el núcleo tenemos lo que es el cuello, ¿verdad? La parte media, donde tenemos aquí también la mitocondria, ¿verdad? Sí, un ensamble mitocondrial que en la parte media. Y tenemos también la pieza principal de la cola que va a ser finalmente lo que le va a dar la movilidad. Entonces ya tenemos la transformación, ¿verdad? De ese espermátide. Bueno, esta fotografía nos ilustra cuáles serían, ¿verdad? Las partes de un espermatozoide bovino. Entonces tenemos la parte del acrosoma, que es la parte frontal, ¿verdad? De la cabeza del espermatozoide.
y tenemos la parte postnuclear, ¿sí? Hay también un anillo nuclear aquí, ¿verdad? La membrana y bueno, aquí la parte apical. Esta sería otra fotografía, básicamente es la misma, ¿verdad? Pero ilustrada de diferentes formas. Esta sería los diferentes componentes de la parte de la pieza media, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí el Capitolio, tendríamos la hélice mitocondrial, ¿sí? Y aquí la parte donde está insertada la pieza final, ¿verdad? La cola. Ok, vamos a entrar a una parte que es el ciclo del epitelio seminífero. Bueno, aquí déjame. Para que se dé toda esta formación de los espermatozoides, esto ocurre en lo que se llama ciclo del epitelio seminífero, dentro de los túbulos seminíferos, ¿verdad? Que es donde las células epiteliales, ¿verdad? Células germinales están altamente organizadas para una serie de transformaciones, ¿verdad? En diferentes etapas, ¿sí? Entonces, cada una de estas siempre va a estar asociada con una etapa específica de la meiosis, ¿verdad? Y del desarrollo de esos espermátidos, ¿sí? Entonces, son cambios que van a ocurrir en un área específica del túbulo seminífero, ¿sí? Donde vamos a tener en una misma área del túbulo seminífero diferentes etapas de desarrollo, ¿sí? Esto inició con la definición de trabajo que se hicieron inicialmente en ratas, donde se encontraron 19 fases, ¿verdad? 14 etapas y 19 fases de la espermatogénesis, ¿sí? Entonces, a través de procedimiento de tinción, ¿sí? Entonces, donde se observaron la misma región del epitelio seminífero por fases, ¿verdad? En, 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 en microscopio de contraste de fase. Entonces se observaron las apariencias progresivas a través de las diferentes 14 y después se observó la etapa número 1, que es lo que ocurría. ¿Sí? Okay. Me regreso unas cuantas diapositivas atrás. Estas diferentes etapas tienen diferente duración. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos 8 etapas, ¿verdad? De el epitelio, en lo que es el ciclo del epitelio seminífero. Y tenemos aquí diferentes especies en toros, en carneros, en berracos, en potros, ¿verdad? Conejos. Y más o menos cuánto es la duración, ¿verdad? De los espermatogonias en cada uno de en esa etapa. Por ejemplo, en la etapa número 1 tarda 4.2 días, 2, 1.2 días, 3, 2.7 días, 4, 1.7 días, 5.2, 6.8, 7, 1.1 y 8, 1.6 días. En total, tenemos que un total de 13.5 días, ¿sí? Entonces, eso multiplicado por, a ver, 4 diferentes, déjame ver cómo está el asunto aquí. Aquí está. 4.5 ciclos, que esta es esta es otra ilustración, ¿verdad? Es lo mismo que le estoy haciendo allá, ¿verdad? Pero aquí tenemos las diferentes etapas de la 1 hasta la 8 y la duración de cada uno, los días de duración de cada uno de ellos son 13.5 días y tenemos que hay 4.5 ciclos, ¿verdad?
que deben de transitar esas espermatogonias, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo en este diagramita, ¿verdad? Estas serían las generaciones que hay y llegaríamos a 4.5. Al final de cuentas, si nosotros multiplicamos 13.5 días, ¿verdad? Del ciclo por 4.5 ciclos, entonces nos daría una duración de 61 días, es decir, desde que inicia una espermatogonia A, la primera, hasta que termina el proceso de espermiación, tenemos 61 días. Y esto es lo que hace la diferencia entre diferentes especies. Regresamos a la otra. ¿Okay? Entonces, en el caso del toro, tenemos que la duración es de 61 días, ¿verdad? Lo que tarda desde una espermatogonia A hasta lo que es un espermatozoide, ¿verdad? Que sufre el proceso de espermiación. En el caso del carnero, 47 días, berraco, 39 días, el caballo, 55 días, el conejo, 48 días, y en el hombre decíamos que alrededor de 62 días es lo que dura el ciclo del epitelio seminífero, pasar por las diferentes etapas. ¿Ok? Otro aspecto importante que es necesario mencionar aquí, bueno, esto lo vamos a mencionar lo último, déjame avanzar. Vamos a continuar con el ciclo del epitelio seminífero. Entonces, esta sería otra forma de ilustrarlo. Esto también viene aquí en el libro, ¿verdad? Entonces tenemos aquí en el epitelio en las tejido más interno, ¿sí? En las capas basales de los túbulos seminíferos, las diferentes progresiones de las espermatogonias a través de las diferentes etapas. Sí, la duración que tiene, ¿verdad? Ya decíamos que tiene diferente duración en días, ¿sí? En diferentes partes, ¿verdad? De los túbulos seminíferos. Y esto es lo que da la posibilidad de que cada vez se estén produciendo, cada día se estén produciendo millones de espermatozoides, ¿sí? Millones de espermatozoides, porque cada vez de una etapa, cuando una etapa está terminando, bueno, inicia nuevamente la otra. Es lo que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? La progresión de comienza desde la etapa 1, llega hasta la 8, ¿sí? Y entonces vuelve a comenzar en la número 1. ¿Sí? Esta es la etapa más a la orilla, ¿verdad? Ya de los túbulos seminíferos, aquí cuando se están liberando ya los espermatozoides. Esta es la que les mostré hace un momentito, ¿verdad? Donde aquí tenemos en el eje de las X, más bien aquí en el eje horizontal, las diferentes etapas del ciclo, ¿verdad? Del epitelio seminífero. Entonces, todo esto, de la 1 hasta la 8, son 13.5 días en el caso de toro, ¿verdad? Y en el eje de la Y vertical, tenemos entonces la generación, ¿verdad? De cada una de las etapas, ¿sí? En el epitelio luminal, para que finalmente pase a través de toda ella hasta que llegue a ser un espermátide y sea liberado en el lumen ¿cómo se llama? Del eh, túbulo seminífero, ¿verdad? Y posteriormente llegue a la red tubular y termine ¿cómo se llama? De madurar en lo que es en el epidídimo, ¿verdad? Hasta que llegues a ser un espermatozoide maduro. Entonces todo esto va a durar alrededor de 61 días, pasando por todas estas etapas. Así que pues algo bastante complicado, algo muy, muy elaborado, ¿verdad? Ok. Vamos a ver esta. Esta sería otra, ¿verdad? Otra representación, ¿verdad? Como a lo largo de los túbulos seminíferos tenemos diferentes etapas de progresión, ¿verdad?
Esto es en la rata, ¿sí? Que tiene 14 etapas, ¿sí? Entonces, hasta que llega de la parte proximal a la parte distal, ¿sí? Y esta sería otra representación, ¿verdad? Aquí lo representan de una manera más gráfica, ¿verdad? Es decir, es como un estudiante, ¿sí? Entonces, tenemos un año, ¿verdad? De duración de un curso. Entonces, tenemos un semestre que cae ¿cómo se llama? En primavera. Y tenemos otro en verano, ¿sí? Entonces tenemos que inician aquí, ¿verdad? Pasan por cada una de estas etapas, ¿sí? Algunos pues aquí no avanzan ¿cómo se llama? A progresar hasta la siguiente etapa, ¿sí? Aquí tenemos que ser una espermatogonia, ¿verdad? Proceso de espermatogonia, de cuenta como si estuviéramos hablando de que estamos en el kinder, ¿verdad? En el kinder, luego avanzan al espermatocito primario, ¿verdad? ¿Sí? Como si fueran a la secundaria, ¿verdad? La primaria, sí, primaria, ¿sí? Luego al high school, o más bien a la parte de a la preparatoria, ¿verdad? Y luego a la carrera. Y después de 4 años, pues ya se gradúan. Yo creo que ustedes están por aquí, ¿verdad? Deben de estar por aquí en la carrera, ¿no? ¿Sí? Si lo comparamos con la progresión en el caso de estudios hasta que finalmente en la espermiación se gradúa ya como un espermatozoide con todas las capacidades y todas las características y con la capacidad fertilizante. ¿Dónde se encuentran ustedes, jóvenes? Jóvenes, ¿qué se vieron? El kinder. Aquí en el kinder se encuentran acá abajo o acá arriba. Yo creo que ustedes ya van más avanzando, ya van por acá, ¿no? Ya más o menos. Sí, Entonces, ya. básicamente, si lo comparamos con eso, estamos hablando de que pues tiene que sufrir todas esas etapas, ¿verdad? Decíamos que es algo bastante elaborado, la progresión que tiene que ir por las diferentes etapas desde las espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y el proceso de espermiación. Sí, espermiación hasta que se gradúa ya, ¿verdad? Y ya es un espermatozoide con todas las capacidades, ¿verdad? Un espermatozoide que ha adquirido un acrosoma, que tiene un núcleo, ¿verdad? Que contiene el DNA de manera íntegra, que tiene una hélice mitocondrial, una pieza media con una hélice mitocondrial y una cola, ¿verdad? Que le damos la movilidad y pues es completamente móvil, viable y fértil, con capacidad fertilizante. ¿Ok? Bueno, algo que dejé acá atrás. ¿Dónde está? Esto joven, que es importante. Es importante mencionar, jóvenes, que un predictor de, de la capacidad espermatogénica es el volumen testicular. Sí, entonces hay diferentes maneras de medir el volumen testicular. Generalmente cuando nosotros hacemos una evaluación de un semental, una de las cosas que hacemos es medir la circunferencia escrotal. Entonces se hace a través de una cinta especial, ¿verdad? Para eso que se llama testímetro, o bien, si no tenemos eso, se puede utilizar una cinta de esa que utilizan las personas los sastres, ¿verdad? Para costurar, y entonces medimos lo que es la circunferencia escrotal, y entonces esto se hace haciendo descender los testículos, ¿verdad? Hacia el fondo del saco escrotal, y entonces en la parte media, en la parte más ancha, se posiciona esta cinta y se mide en centímetros o en pulgadas, dependiendo la unidad de medida. Nosotros lo medimos en centímetros, ¿sí? Y esto es un predictor de la capacidad espermatogénica.
En el caso, por ejemplo, de otras especies, estaba yo viendo, bueno, no sé, por ahí me llegó una invitación para unas pláticas en equinos y estaba viendo que en el caso de los equinos tienen una manera diferente de medir ¿cómo se llama? Eh, en este caso, no la circunferencia, sino lo que es la capacidad espermatogénica. Entonces ellos no solamente miden lo que es la circunferencia, sino miden el largo, ¿verdad? El largo del testículo. Entonces usan un factor allí para lo que es el largo y el ancho del testículo multiplicado por ese factor. Y entonces, al final de cuentas, sacan la capacidad, ¿verdad?, espermatogénica de un semental. Pero bueno, aquí tenemos esta tablita que a partir precisamente de ilustrarnos la capacidad espermatogénica del parénquima testicular, entonces podemos nosotros saber más o menos cuánta es la capacidad de producción espermática en una especie. Por ejemplo, en el caso de bovino de carne, tenemos que 1 gramo, por ejemplo, si un peso del par de testículos son 650 gramos, entonces esta es la producción espermática por 1 gramo de parénquima testicular. Entonces 11 millones de espermatozoides por cada gramo. Entonces multiplicamos 650 por 11 y entonces tenemos una producción espermática diaria de 6 billones de espermatozoides. En el caso del berraco, 16 billones, gato, 32 millones, toro de leche, 7.5 billones, y así, ¿verdad? Con las diferentes especies. En el caso del caballo, por ejemplo, 5 billones, ¿sí? Alrededor de 5 billones lo que produce diariamente. Buenos amigos y amigas, y bueno, otra de las cuestiones, bueno, que les invito a que ustedes ya en la comodidad de su casa revisen cuáles son algunas de las anormalidades, ¿verdad?, que se pueden tener en el espermatozoide bovino, algunas anormalidades comunes que son observadas en un conteo diferencial, ¿verdad? A través utilizando microscopio de contraste, ¿sí? Entonces, podemos tener desde defectos que hay en la vacuolas en la cabeza, como estos cráteres que se observan. Entonces, anormalidades de cabeza, anormalidades de cola, ¿sí? Entonces, aquí tenemos cabeza en forma de alfiler, ¿sí? Aquí tenemos defectos en acrosoma. En cola tenemos colas enrolladas, doble colas, ¿verdad? Colas dobladas o colas desprendidas de la cabeza. Entonces son algunos de tipos de anormalidades. En el caso, por ejemplo, de colas desprendidas, este defecto se da después ya de la formación espermática y se considera que es una anormalidad secundaria. Estas otras pueden ser anormalidades primarias, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se ve una gota citoplasmática proximal, ¿verdad?, a la cabeza. Entonces, esto es indicativo de inmadurez todavía, ¿no? Que todavía hay un proceso de inmadurez. Y esto básicamente se ve mucho cuando un macho está llegando a la pubertad. A medida que va alcanzando la madurez sexual, van desapareciendo estos defectos. Jóvenes, entonces, bueno, esta es la parte que quedaba pendiente. Para la próxima clase vamos a entrar a la parte de fertilización, ¿verdad? Fertilización, que es la última parte que nos toca abordar de esto que tenemos pendiente, y el examen sería el miércoles. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Bueno. El miércoles. ¿Sí? Ah, ok. Sí, dígame. El examen es el miércoles. El examen es el miércoles. Esta diapositiva se la voy a subir hoy
No se las había subido porque no estaban completas, pero ya están más o menos completas. Ya se las voy a subir junto con la de la clase pasada. Nada más le doy una revisadita ahí porque tienen algunos horrores ortográficos y ya se las paso por ahí. ¿Sale, Ok, joven? Bueno, gracias. que tengan buen día. Bueno, Sí. ¿A qué hora sería el examen? Sería a partir de las 9, yo creo, más o menos. Ah, Ujú. ok. ¿Sale? vale. Bueno, Lo dale. Sale, doctor, sale, Hasta sale. luego. conecté con ella. Dale, cuídense mucho. Igualmente.